Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí de Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Buenas, Sergio Agobardo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con el episodio número 37 del informativo colchonero. También hoy hay varios nombres en una lista de futuribles fichajes posibles para el Atlético de Madrid, más para el lateral izquierdo. Se suman, por ejemplo, Javi Galán, que lo veis en pantalla, Milos Kerkez, del AZ Alkmaar, y bueno, otros jugadores para otras posiciones. Está Brozovic, se ha hablado del futuro de De Paul, que podría estar incluso fuera del Atlético de Madrid. El que puede estar dentro del Atleti es Rodrigo Riquelme, también vamos a hablar de él. Y sobre todo también la camiseta, ahí la veis en pantalla. Dejadnos en comentario vuestra opinión tanto en YouTube como en Evox, en Spotify y también aquí en Twitch. ¿Qué opinas de esa filtración de la cuarta equipación especial para esta temporada, para el 120 aniversario y para el año que viene será esa tercera camiseta? Vamos a analizarla también y bueno, son muchas cositas que traemos en este informativo. Muchísimas cosas que comentar. A partir de ahora ya sabemos cómo va esto. Va a ser una lluvia de nombres, incluido el verano. Va a ser así ya siempre. Y nada, también nos tenemos que volver a agradecer la acogida que ha tenido el anterior episodio, de nuevo con muchísimo apoyo, así que mil gracias y no me enrollo más y vamos a por este informativo colchonero 37. Comenzamos. Vamos a empezar ya al lío, directamente, con nombres. Nombres que han salido esta semana y empezamos por la posición de lateral izquierdo. Ya sabéis que, bueno, lo comentaba también Javi Gómara esta semana, se han trastocado un poco los planes. El Atleti tenía pensado un fichaje low cost para el lateral izquierdo. La lesión de Reinildo ha provocado que, bueno, se estén mirando opciones quizá algo más caras y una de ellas es la que, bueno, adelantan desde relevo Mateo Moreto y Óscar Méndez. Javi Galán, lateral izquierdo del Celta, dicen que es una de las opciones que más gusta para el Atlético de Madrid, pero que a día de hoy todavía no existen contactos directos con el Real Club Celta de Vigo. Solo ha habido una consulta general y, bueno, de precio se sabe que la cláusula suya es de 18 millones. El Celta pediría de primeras unos 10-12 millones para dejar salir a Javi Galán. Jugador interesante y que ya sonó para el Atlético de Madrid antes de recalar en el Celta de Vigo. Finalmente acabó en el conjunto vigués y creo que puede ser una opción interesante si al final se va por un futbolista más low cost, que es lo que parece que va a hacer el Atlético de Madrid. Luego hay que ver las alternativas que puede haber a Javi Galán y también las agencias libres como Guerreiro y Grimaldo, del que hablaremos a continuación porque han salido nuevas noticias y el Celta de Vigo parece ser que podría pedir en torno a unos 10-12 millones de euros. También es un jugador que interesa al Fútbol Club Barcelona, también estuvo cerca de poder incorporar a Javi Galán. Así que una nueva opción, porque el Atlético de Madrid necesita un lateral izquierdo. Reinildo, ya sabemos, 7-8 meses de lesión. Eh, Reguilón se irá al Tottenham, volverá a Londres. Así que hay que buscar un lateral y que sea titular de aquí a, vamos, de cuando empiece la temporada hasta octubre, noviembre mínimo. Sí, a mí Javi Galán es una de las opciones que más me gustan e incluso también gusta bastante este nombre, que es muy joven, es Milos Kerkez, el húngaro del AZ Alkmaar. También en ese mismo artículo de relevo comentaban su nombre, es otro perfil que gusta mucho, el de Milos Kerkez para el Atlético de Madrid. Dicen que el Atleti ya lo sigue desde hace varios meses, que hay otros clubes también, como vemos en pantalla, Benfica, Brujas, Dortmund, Lazio, los que están interesados. A este quizás, daba Mateo la información, la edad es lo que le penaliza un poco. El Atlético de Madrid estaría buscando laterales un poquito más experimentados. Milos Kerkez tiene 19 años. También hemos hablado de él y me parece una opción muy interesante. Lo que he visto de él me ha encantado. El otro día pudo marcar en Conference League, fue el martes por el tema de que se jugaban dos partidos en Roma y por eso se enfrentaba el AZ Alkmaar contra la Lazio. Tuvieron que trasladar el partido al martes y ayer jueves se jugó ese Roma Real Sociedad donde la Roma venció por 2-0. Y una opción muy interesante, lo único eso, es un jugador joven, algo más exótico, que es más una apuesta que un rendimiento inmediato que te podría dar el resto de nombres que están sonando, pero también a mí lo que me llama la atención de Javi Galán, igual que digo de Grimaldo, que es producto nacional, son jugadores españoles porque muchas veces se olvida, el Atlético de Madrid sobre todo, y siempre se miran jugadores extranjeros y creo que jugadores que aparte de que sean españoles, jueguen en el fútbol español, son opciones que deberían de tenerse muy en cuenta.
Sí, precisamente nombras a Grimaldo, vamos a hablar ya de él porque, bueno, en el anterior episodio del informativo comentábamos la noticia de As, que decía que, bueno, jugadores como Grimaldo, Guerreiro o Manu Sánchez, que está cedido en Osasuna, serían tres de las opciones favoritas para ese lateral izquierdo del Atlético de Madrid. Lo de Grimaldo también lo confirma Marcos Durán en relevo. Dice que el Atlético de Madrid está interesado en Grimaldo, pero también habría competencia. Estarían la Juventus, el Borussia Dortmund, el Leverkusen, el Niza, el Nottingham Forest en Inglaterra, conjunto al Fulham. Así que sería una puja abierta por Grimaldo, un jugador que también termina contrato este verano. Obviamente que tiene que haber competencia, al igual que habrá con Guerreiro, porque son dos futbolistas muy interesantes porque lo primero y lo principal, que acaban contrato, serán agentes libres y son el tipo de agente libre que realmente gusta a un equipo porque hay muchas veces que son más parches que otra cosa. No, aquí son jugadores que tendrían que ser titulares y tienen calidad de sobra para serlo. Luego el tema del salario, el tema de primas, que por la calidad de esos futbolistas será más alto. Pero Grimaldo va a ser uno de los nombres, sin duda, del mercado de verano y veremos si el Atlético de Madrid aguanta, porque ya son varias fuentes las que confirman ese interés del Atlético de Madrid en Grimaldo. Veremos a ver quién llega para ese lateral izquierdo. Alguien que sí que ha llegado ya y es oficial su fichaje por el Atlético, en este caso Atlético de Ottawa, es Aboubakary Sakho. ¿Por qué traemos a este jugador? Bueno, es un jugador de 19-20 años, francés, que ha fichado, como digo, por el Atlético de Ottawa por 2 temporadas y parece ser que el Atleti estaría muy pendiente de su evolución en Canadá y podría incluso, según comentaba Javi Gomara en Mundo Deportivo, que juegue o entrene con el primer equipo para la próxima pretemporada. Es un jugador en el que hay puestas muchas miradas. Aboubakary Sakho es un jugador que puede jugar de lateral izquierdo, de carrilero, incluso atacante más como extremo, así que también es un nombre a echarle el ojo. Si no me equivoco, procedente de Le Havre, pero no podemos deciros más sobre el futbolista. Obviamente nunca hemos visto un partido suyo, pero bueno, la información es esa, que va y firma con el Atlético Ottawa, pero que puede ser un jugador interesante y que tenga futuro en el Atlético de Madrid, así que en pretemporada igual conocemos a este joven futbolista. Veremos a ver si tiene futuro en el Atlético de Madrid Rodrigo de Paul, porque parece ser, según Tuttosport, que el buen rendimiento último de Paul en los últimos partidos, antes de esa lesión, luego hablaremos de Paul, por cierto, parece que se ha recuperado y ya ha vuelto con el grupo para ese partido ante el Girona. Como decía, la Juve parece, según dice Tuttosport, se ha vuelto a interesar en Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul ha vuelto a aparecer en ese radar de la Juve. El Atleti, por su parte, no estaría muy cerrado a una venta siempre y cuando recuperen gran parte de la inversión que realizaron. Recordemos que a De Paul el Atleti lo fichó por unos 35 millones. Claro, aquí también hay que ver cómo estará la Juve en verano. Aún queda esa posible sanción, veremos en qué queda todo, si es una sanción de puntos, económica. Se hablaba y se rumoreaba en Italia de un posible descenso. A finales de marzo creo que se conocerá la sanción definitiva a la Juventus, pero hombre, si al final no hay esa sanción, consiguen meterse en Europa, puede que tengan dinero porque parece ser que va a ser un verano movido en el norte de Italia porque van a buscar distintas ventas y claro, si salen jugadores hay que ir a por futbolistas y ahí entraría el nombre de Rodrigo de Paul, que después del Mundial ha rendido bastante bien con el Atlético de Madrid, pero en su mejor momento llegó esa sanción y ahora veremos cómo entra en el equipo porque el centro del campo está rindiendo muy bien. El otro día entró Lemar y jugó un grandísimo partido, luego Barrios, Llorente, Coque, que están a un gran nivel, incluso Bitzel, que tuvo muy buenos minutos frente al Sevilla, pero el Atlético de Madrid, si llega una oferta en torno a los 40 millones, no está cerrado obviamente a vender a Rodrigo de Paul, independientemente del rendimiento que tenga hasta final de temporada. Hablando de centrocampistas y de Italia, también ha sonado esta semana, ha vuelto a sonar en este caso, Marcelo Brozovic, el pivote del Inter de Milán. Según Sport, el periodista era Alguer Tulleuda, el Atlético de Madrid podría haber tomado la ventaja, tomado la delantera por Marcelo Brozovic en un jugador porque también están muy interesados el Fútbol Club Barcelona como principal interesado, también Paris Saint-Germain o Chelsea. Es un jugador que ya sonó incluso la temporada pasada. La temporada pasada en otras condiciones porque ahí acababa contrato y finalmente consiguió el Inter, haciendo un gran esfuerzo económico, renovar al croata, a Marcelo Brozovic, pero parece ser que el jugador le gustaría un cambio de aires. Fíjate, después de una renovación, pero lo decimos muchas veces, que a veces la renovación, sí, prolongas contrato, pero al final es para tener un adiós antes de tiempo. Pero bueno, quiere un cambio de aires y respecto al futbolista, un poco lo que dijimos en verano. A mí es un jugador que me encanta, un centrocampista total, me parece muy polivalente y creo que podría encajar muchísimo. Hay otro futbolista que también se me parece mucho a Brozovic, como es ahora yo a Mario, que
también pasó por el Inter, lo único que en una etapa muy distinta y fue como promesa, pero este año el que pueda ver un partido del Benfica, que lo haga, que es un jugador muy de su estilo, para mí está siendo uno de los mejores mediocentros de Europa y son dos jugadores parecidos para haceros ahí un símil de cómo es Brozovic, pero bueno, la mayoría lo conoceréis porque siempre está con Croacia y rindiendo a un gran nivel. Otro jugador que está sonando mucho esta semana y que en este caso sí que termina contrato en verano es Íñigo Martínez, pero parece que hay un nuevo postor en esa puja, es el Aston Villa. Según Birmingham Live, el Aston Villa se habría sumado a esa puja entre, bueno, que lideran sobre todo Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona por el central español Íñigo Martínez. Claro, y cuando se meten los ingleses ya sabemos lo que puede suceder. El Atlético de Madrid lo vivió en sus propias carnes y con el mismo rival, el Aston Villa. En ese caso era francés, jugaba en el Marsella y era Camara. Entró el Aston Villa con dinero y el Atlético de Madrid tuvo que decir adiós porque la prima de traspaso del Aston Villa era enorme, el salario era el doble que ofrecía el Atlético de Madrid y en el caso de Íñigo Martínez, pues habrá que ver cuál es la preferencia del futbolista, si sea un equipo de mitad de tabla de la Premier League o buscar un equipo como el Fútbol Club Barcelona o el Atlético de Madrid que, oye, que te permita jugar Champions, que, oye, puedes disputar distintos títulos, aunque el Barcelona, que era el principal destino y el favorito para llevarse a Íñigo Martínez, ahora parece ser que puede complicarse por lo que ha comentado Tebas, que el Barcelona en principio no va a poder firmar futbolistas con la masa salarial, con el fair play, no puede hacerlo y por eso se iba rumoreando que el Atlético de Madrid estaba ahí y también el Athletic Club ha hecho una oferta a Íñigo Martínez, eso sí, a la baja, cobrando menos de lo que hace ahora. Sí, así que Íñigo Martínez tiene varias posibilidades, Atleti, Aston Villa, Barça, incluso quedarse en el Athletic, algo que parece algo más complicado, pero veremos a ver dónde acaba Íñigo Martínez, un central que interesa mucho al Atlético de Madrid. Y veremos también qué pasa con Joao Félix, porque se está hablando mucho esta última semana y bueno, estos últimos meses en general sobre su salida definitiva del Atlético de Madrid rumbo al Chelsea. El otro día comentábamos que, bueno, Fabrizio Romano decía que el Chelsea y el Atleti se sentarán a negociar en mayo o junio por ese fichaje definitivo de Joao Félix y es una noticia que confirman desde Récord, desde Portugal. Dicen que el Chelsea va a intentar negociar en verano por Joao Félix con el Atlético de Madrid. De hecho, dicen que están muy satisfechos con su profesionalismo y también con el nivel que está mostrando en el terreno de juego. Yo creo que son buenas noticias, ojalá siga rindiendo a un buen nivel, ojalá empiece a ser también determinante porque eso va a hacer que se revalorice aún más y es lo mejor para alguien que no parece que quiere estar en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ha visto que tampoco es un jugador que se necesite, que con ese dinero, en principio, y lo que debería hacer el Atlético de Madrid es fichar a otros futbolistas que podrían venir mejor según el juego del Atlético de Madrid, y ojalá a final de temporada se sienten a negociar, se llega a las cantidades que pide el Atlético de Madrid, ahora mismo parece muy complicado porque son 140 millones de euros lo que exige Gilmarín, pero oye, si sigue rindiendo bien y siguen iguales satisfechos con él, a lo mejor al menos a los 100 kilos, pueden acercarse. Así que en verano va a ser uno de los temas, sin duda, del verano del mercado de fútbol. Joao Félix, que está en el Chelsea, no estuvo presente obviamente en ese acto de homenaje a Simeone, no sabemos si lo vio por internet, por el canal oficial del Atlético de Madrid, un acto que, bueno, también se ha referido a él Arsène Wenger, exentrenador del Arsenal, para Marca ha hablado y ha dicho: el récord de Simeone es un gran logro, lo felicito, el compromiso y la consistencia son las cosas más difíciles en la élite, que esto te lo diga Wenger, un tío que ha estado más de 20 años en un mismo equipo como el Arsenal, ojalá Simeone llegue a esos 20 años con el Atlético de Madrid. Wenger que vuelve a aparecer en un informativo colchonero porque el otro día Aleti Stats, no, Stats ATM, perdón, publicaba un dato que comparaba los primeros 613 partidos de Simeone con Ferguson y Wenger y sorprendía eso, que eran mejores los números del Cholo Simeone al frente del Atlético de Madrid. Y bueno, Wenger es una institución en el Arsenal, como lo es Ferguson en el Manchester United, y ojalá Simeone pueda llegar a esas cifras que mantuvieron en Inglaterra. Un homenaje que tuvo lugar el miércoles a las 6. Si no lo habéis visto aún, os lo recomendamos mucho. Está en el canal de YouTube del Atlético de Madrid, porque seguro que os termináis emocionando. Pasaron numerosas leyendas, jugadores como Coque, de la actual plantilla, directivos con Cerezo y Gilmarín a la cabeza, su propia familia, Carla, las niñas y, bueno, incluso Gianluca. Así que el Atlético de Madrid hizo este homenaje. Simeone también se vio muy agradecido en Twitter. Aquí tenéis el mensaje. Yo creo que estas cosas siempre mola que se hagan y el Atlético de Madrid en estos casos sí que hace las cosas bien. Yo creo que en el tema homenajes a jugadores y exfutbolistas sí que lo hace bastante bien.
Siempre lo decimos, cuando se hacen las cosas bien, yo creo que son de alabar y el Atlético Madrid en el tema de leyendas creo que es uno de los equipos que lidera y que mejor hace este tipo de eventos y creo que fue una tarde muy bonita la que se vivió en el auditorio del Metropolitano, contando Simeone cómo fue ese fichaje, también esa anécdota con Giovanni que pudo estar presente, que vino de Zaragoza para estar presente en el homenaje a su padre y llena de emoción. Y luego esa imagen, simplemente ver la foto que vemos ahora en pantalla de Coque a un lado, Simeone al otro, creo que en unos años ya somos conscientes de la importancia, pero en unos años seremos aún más conscientes de lo que hemos vivido, que ahora mismo tenemos al jugador con más partidos en la historia del Atlético de Madrid y al entrenador con más partidos, algo que tal y como es el fútbol de ahora, el fútbol moderno, es muy complicado y que no sé yo si lo volveremos a ver. Bueno, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Podéis dejar también en comentarios qué os pareció ese homenaje a Simeone. A mí me gustó bastante. Y bueno, antes de continuar con este vídeo, si os está gustando, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Vamos ya a pensar en el partido del próximo lunes. Se me hace bastante raro que el Atlético juegue un lunes. Parece que la semana está pasando muy lentamente, pero juega el lunes ante el Girona y bueno, vamos a ver imágenes del entrenamiento de hoy. Aquí vemos a la plantilla y noticias en este entrenamiento. Rodrigo de Paul, nombre que antes comentábamos sobre, bueno, hablábamos sobre su futuro y el posible interés de la Juve. De Paul se reincorpora con el grupo. El otro día, previo a ese homenaje, ya estuvo ahí en el gimnasio y parece que se planeaba que podía volver esta semana, pues parece que hoy sí que se ha reincorporado con total normalidad al grupo, así que estará presente en la convocatoria para ese partido ante el Girona el lunes. Por su parte, el portero suplente croata Gervic está indispuesto, ha faltado hoy a la sesión. Y una cosa también importante, aunque no le dan demasiada importancia, Carrasco ha terminado antes la sesión, ha terminado antes, pero según dice Pedro Fullana en la SER, no tiene ningún problema, así que no se espera que, bueno, que falte a la cita del lunes. Sí, sobre todo destacar lo de Paul, que ya está con el grupo. Y también el Atlético de Madrid sigue con las pruebas, pero Simeone parece ser que lo tiene bastante claro, al menos en los 2 últimos días ha probado con exactamente el mismo 11. Sí, aquí lo vemos en pantalla. Ahora mismo seguiría esa línea de tres centrales, Oblak, Savic, Jiménez, Hermoso, con Nahuel Molina que volvería al once titular. Sería el único cambio con respecto al anterior partido. Traería el argentino por Bitzel, Carrasco por el carril izquierdo con Coque, Llorente y Lemán en el centro del campo. Arriba, Griezmann y Memphis. Mira, a ver, está claro que hay que mantener el sistema de tres, porque algo importante decir, Carrasco no ha acabado el entrenamiento, pero no hay ningún motivo físico, parece ser que no va a tener ningún tipo de problemas. Y claro, con el tema del lateral, que ahora mismo no hay un lateral izquierdo, la defensa de 5, que el otro día creo que sorprendió a todos, porque nos hicimos esa idea de que ya no funcionaba, que no valía para nada ese sistema, pero claro, cuando se jugaba con este sistema y empezó a aburrir un poco era cuando el Atlético de Madrid no funcionaba ni con tres centrales, ni con un 4-4-2, ni con un 4-3-3, y como si hubieses inventado un sistema. No habría funcionado el equipo porque no salía nada. Pero el otro día creo que dejó buenas sensaciones y Simeone va a seguir apostando por él, porque si vemos a los equipos potentes de Europa, muchos mantienen este sistema porque te da muchísimas alternativas, tanto a la hora de defender como a la de atacar, y pocos cambios. Ha probado también un rato con Bitzel por Jiménez, entrando Sí. ahí en el eje de la zaga. El centro del campo sería Coque Lemar y entraría Llorente por Pablo Barrios, con esa entrada tras la sanción de Nahuel Molina. Y arriba, Griezmann y Memphis, que el otro día funcionaron a la perfección. Sí, para mí yo creo que es lo mejor que puede sacar a día de hoy, contando obviamente con las bajas, sobre todo la de Reinildo. Creo que el 11 que vemos en pantalla para mí sería lo ideal de cara a los próximos partidos, sobre todo también la delantera Memphis, que parece que le podría haber ganado el puesto a Morata, aunque los dos hicieron el doblete el otro día ante el Sevilla. Pero bueno, yo igual seguiría apostando por Memphis para darle más continuidad y, ojo, que tiene un gran ratio de gol por partido, así que habría que aprovecharlo. En ese entrenamiento del día de hoy hablábamos de Reinildo, que está de baja, ha visitado el entrenamiento el mozambiqueño. Aquí vemos la foto con todo el vestuario. La verdad es que estos gestos también molan, que todo el grupo se ha volcado con Reinildo. El otro día, ya recordáis ese homenaje en el minuto 23 con ese aplauso. Justo coincidió además con el gol de Memphis Depay y esa camiseta firmada por toda la plantilla. También cambio de look en Sí, Reinildo. ¿verdad? Y como siempre decimos, que ojalá se recupere bien, que no haya prisas y que lo tengamos cuanto antes, pero eso, que se recupere bien. Así que muchísima fuerza a Reinildo, que nunca se le va a quitar la sonrisa de la cara. Mucho ánimo a Reinildo.
también le damos los ánimos al árbitro del partido en este caso. Esperemos que no haya mucho trabajo. Será Melero López. En el bar estará González González. Esperemos no hablar de los árbitros como siempre decimos aquí en los informativos. Así es, el otro día hubo ese penalti y luego la segunda amarilla al jugador del Sevilla, nosotros como que lo vimos muy claro porque no habíamos visto repeticiones, pero después del análisis volví a ver la entrada y va con la plancha, pero no creo que fuese tarjeta porque da el balón, llega antes, creo que ni llega a tocar a Hermoso, que también podría haber sido un poco rigurosa esa acción. Volvemos a decir, nosotros en el directo lo dijimos como que era muy clara, pero eso pasa por hacerlo todo justo después del partido, nada más volver, sin verlo por la televisión, y sobre todo el penalti que en otras circunstancias, y aparte de que el Sevilla lo falló, si en vez de con un 4-1 llegase con un 1-1 o vas perdiendo, podría haber sido todo muy distinto y ojalá no tener que hablar qué es lo que se pide y que sea un arbitraje correcto. Del que hablaremos seguro, esperemos para bien durante el resto de temporada y no tanto para el partido del lunes, es de Rodrigo Riquelme, que es jugador canterano del Atlético de Madrid. Se va a enfrentar al Atlético de Madrid el lunes. Se da casi por hecho que será titular en esa banda izquierda con el 4-3 del Girona, ya lo comentaremos en esa previa. Y es que también informaba Mundo Deportivo esta semana, era Walter Zimmermann, el Atlético de Madrid ya cuenta con Rodrigo Riquelme para la planificación de la próxima temporada, de 2023-2024. De hecho, el propio entorno del jugador de Rodrigo Riquelme lo sabe. Ahora leeremos alguna declaración del propio jugador, no quiere estar muy atento a eso, pero lo importante es que el Atleti ya cuenta con él, y eso que se estaba hablando, incluso se estaba barajando la opción de que podría quedarse un año más cedido en el Girona si y finalmente el Atlético de Madrid ficha un jugador como Arnau Martínez, que también estará presente en ese partido del lunes. Creo que es una gran noticia porque hay que apostar por la gente de la cantera. Ya veremos también qué pasa con Samuel Lino, incluso con Camello. Pero la noticia habla de eso, que para Simeone es un jugador que le gusta y sobre todo que ve preparado para el primer equipo. Y creo que podría rendir a la perfección en el Atlético de Madrid. Estamos viendo una muy buena imagen de Riquelme, que ya vimos el año pasado en el Mirandés, al igual que vimos de Camello, pero creo que ha evolucionado muchísimo más y para el centro del campo del Atlético de Madrid podría venir a la perfección un futbolista del perfil de Roro. Esperemos que el próximo día no nos la líe porque en el Metropolitano, en el partido de ida, jugó muy bien y también un partido que el Girona no está mal, está en un buen estado de forma a pesar de la derrota el otro día 3-2 frente al Getafe, pero está bien. Y luego Montilivi, un campo que, cuidado, al Atlético de Madrid no se le da bien y ya sabemos que hay esos campos, al igual que hay otros que se te dan de vicio, hay equipos que tienes unos porcentajes muy a favor. Montilivi siempre está ahí, pero ojalá el Atlético de Madrid y esperemos que consiga otra victoria más y se mantenga esta racha y que Riquelme, como decimos, que no nos la líe y que la líe ya el próximo año en el Metropolitano. Veremos a ver qué hace Riquelme en ese partido. De hecho, ese mismo artículo de Mundo Deportivo decía que Simeone incluso podía querer contar con él el pasado verano, ya cuando Riquelme estuvo haciendo la pretemporada, pero que no le podía garantizar todos los minutos. Y como digo, Riquelme ha hablado en esta previa del partido. Dice que, bueno, está un poco nervioso por el partido del lunes. Dice es un poquito diferente a lo que vivía en su momento porque es distinto de ir al Metropolitano. Es un partido especial, un rival especial, pero confío mucho en hacer un gran papel como todo el equipo y sobre su futuro también. Ha hablado, dice, yo sé que salen cosas, salen noticias, pero no las leo. Tengo esa sensación de que si leo va a ser perjudicial para mi rendimiento y me centro en el día a día. Insisto a mis representantes en que no me digan nada y no sé si han puesto o no el contacto con ellos el Atlético de Madrid, así que no puedo decir nada. Esto también me da a entender bastante que tiene una cabeza bien amueblada Riquelme en cuanto a su futuro, porque diciendo que no quiere que le digan absolutamente nada centrándose en su trayectoria en el Girona, bueno, también me da a entender que Riquelme está centrado sí o sí en el Girona. Y bueno, también ha hablado, por cierto, para Mundo Deportivo, el director deportivo del Girona, Delphi Yeli, exjugador del Atlético de Madrid. Ha hablado incluso de un poco su contacto con Simeone en ese vestuario y ha hablado del, sobre todo, futuro de Riquelme. Dice, Riquelme es un jugador diferente por su forma de juego y su desequilibrio. Creíamos que podía crecer y eso está haciendo. Estamos muy contentos con él, pero es jugador del Atlético de Madrid. No sé lo que pasará. Nosotros nos centramos en que Riquelme siga así y está a gusto con nosotros. El 30 de junio volverá al Atleti y ahí entran muchas casuísticas. Lo de las palabras de Riquelme me parece lo correcto. Él está centrado en Girona. A ver qué tal acaba la temporada. Ya en verano veremos lo que pasa. No creo que tenga prisa. Sabe que su oportunidad le va a llegar porque es muy, muy bueno. Y luego esas palabras de Delphi Yeli que dejan caer que parece ser que llegará al Atlético de Madrid y que es complicado, que depende de muchas cosas, pero que es complicado que se quede un año más en el Girona.
Vamos ya a hablar de uno de los temas de la semana, yo diría incluso, que es esa filtración confirmada por Footy Headlines de la próxima camiseta del Atlético de Madrid, esa equipación especial por el 120 aniversario. Aquí la vemos en pantalla, esto es de Footy Headlines, y es un diseño que ha dado mucho que hablar porque no se parece demasiado a lo que se filtró en primera instancia. Era un diseño para mí mejor, más bonito, el anterior, con una manga de cada color, azul y blanca. Aquí, bueno, se parece un poco más al diseño que suelen tener las equipaciones de Nike estos 2 últimos años, con esa diferencia entre el torso y las mangas. La espalda sería totalmente azul, según Footy Headlines. Y bueno, pues si queréis ver más fotos, aquí vemos una foto de la camiseta como sería realmente. Mi opinión, a mí no me parece fea, pero me parece que sería mucho más bonita como por ejemplo se filtró hace unos días, como he dicho, o por ejemplo si se hubiese adaptado más a una camiseta más antigua, ¿no? Más de las que había en esa época, ¿no? Con un cuello un poco a lo mejor con cordones, por ejemplo, o no sé, incluso las mangas de distintos colores. La foto que vemos ahora mismo, esa foto real, gana bastante respecto a las predicciones que ha hecho Footy Headlines, pero la sensación que me da es de ir con lo mínimo por parte de Nike, como lo fue el año pasado la cuarta camiseta, que a mí cada vez que la veo, cada vez que me la pongo, me gusta aún más, y es una camiseta roja básica, pero no sé, algún detalle más en un momento tan especial para el Atlético de Madrid, que al final no tiene apenas detalles. Oye, meter un cuello algo más vintage, que recuerda a esa primera camiseta. Luego también yo creo que nos dejamos llevar y nos ilusionamos con la primera predicción, que se veía una manga de cada color. Para mí, eso es por gustos, ya siempre lo decimos, con el tema de moda aún más. Si lo es con el fútbol, pues en el tema de ropa muchísimo más. El hecho de que una manga sea blanca, la otra azul, me recordaba más, sobre todo a la primera camiseta, que es lo que quieres hacer, conmemorar, y aparte estéticamente, personalmente me gustaba mucho más. Me parece eso, ir con lo mínimo, y no sé, me faltan ciertos detalles, aún así creo que va a ser una camiseta que va a tener muchísimas ventas y respecto a los últimos diseños de Nike es una maravilla, pero creo que se podría haber hecho mucho mejor. Ahora, ¿la compraremos? Sí, efectivamente. Seguramente. Y es que por Twitter además, porque se ha comentado mucho el tema de las mangas, distintos colores, si se puede hacer o no, nos comentaba Daniel PG82 por Twitter que, bueno, aquí nos pasaba esta foto de la normativa en cuanto a mangas, rayas, etcétera, etcétera. Por lo que entiendo de aquí, las mangas podrían ser distintas siempre y cuando la espalda tuviera el número, el dorsal, rodeado por un cuadrado, como se suele hacer. Ya el Atlético de Madrid, de hecho, lo hizo en alguna que otra temporada, porque sabéis que, bueno, las espaldas tienen que ser para el dorsal toda de un color, no puede tener las rayas en esa espalda, así que se podrían dar distintas soluciones para que las mangas fueran de distintos colores. Claro, pero parece ser que finalmente el diseño escogido por el Atlético de Madrid y sobre todo producido por Nike es el que hemos visto en pantalla, pero el ejemplo de arriba a la derecha, esa camiseta roja y blanca, podría ser un caso muy similar porque ayer se comentaban, no, no es posible. Sí que es posible. Mismamente el Fútbol Club Barcelona el año pasado, la primera equipación, cada manga era de un color, una era azul, la otra era grana. Así que se podría haber buscado, pero por lo que hayan decidido, finalmente será o se prevé que sea como lo que hemos visto, porque no queda nada, queda mes y medio y no creo que sea algo muy distinto porque las filtraciones, estas páginas como Footy Headlines, lo tienen más que buscado y rebuscado. De hecho, se filtró también esta imagen con la equipación al completo, el pantalón sería azul, las medias azules. Bueno, aquí es verdad que la espalda en esta filtración no sería toda azul, y aquí yo creo que sí que entraría en el caso que hemos visto antes, una manga de cada color se podría hacer, pero bueno, eso ya entra a gustos. Dejadnos en comentarios qué os parece la camiseta especial 120 aniversario. A nosotros ya os decimos, a mí no me parece fea, pero me parece bastante mejorable. Sí, aquí sería una pequeña variación, se metería ese blanco y no sería toda la espalda azul, pero bueno, ya cuando salga definitiva es la próxima vez que comentaremos. Y una línea que hay que recordar, se estrena ahora, pero que estará el próximo año Mm. con unos polos y una chaqueta especialmente, que para nosotros es una maravilla. Lo único que también hay que ver cómo es al final, porque una cosa es lo que sale por parte de Footy Headlines, que hace esas predicciones y luego ver cómo queda,
pero yo creo que va a ser una colección bastante especial. De hecho, el Atlético de Madrid confirmaba en esa comisión social que iban a pedir que el partido contra el Mallorca coincidiese con el 26 de abril para el 120 aniversario, que pudieran jugar en el Metropolitano con esta camiseta que saldrá dentro de muy poco. Y también esta camiseta la vestirá en la temporada que viene el Atlético de Madrid femenino. Hay que hablar de él porque ha ganado por 0 goles a 3 los cuartos de final de la Copa de la Reina. Los goles, los tres, Bárbara La Torre, Sheila García y Van Dongen. Y se ha clasificado entonces para la Final Four de la Copa de la Reina. Esta Final Four tendrá lugar en mayo, no se sabe aún cuándo será el sorteo, pero ya se sabe quién va a estar en ese sorteo. Alhama, Athletic Club y Real Madrid pueden ser los posibles rivales, para el Atlético de Madrid femenino de cara a esa Final Four. Ya sabéis, el formato sería semifinales y final, pero a partido único todo. Sí, habrá que ver quién es el rival del Atlético de Madrid femenino. Y ahora vamos a ir también para la camiseta. Habrá que soltar dinero y parece ser que los abonos han subido de precio. Sí, porque de algún lado tiene que recoger el dinero el Atlético de Madrid. Una vía es los abonos, ya lo conocemos. Esta es la imagen que pasaba Fer VLC por Twitter. Y es que parece que estos abonos que se están promocionando para lo que queda de temporada en el Metropolitano, que ya es bastante poco, de hecho, han subido de precio. Veis, por ejemplo, el adulto ya son 64 euros. Claro, y habrá que ver si el próximo año el abono total, el socio abonado, también se ve incrementado el precio de dicho abono, más luego este carnet también hay que pagarlo, porque el Atlético de Madrid, esta cuota de socio no abonado, aunque sea socio abonado, también hay que pagarla. No es como otros equipos que va todo unido, no. Se pagan los 48 euros primeramente, o 64, dependiendo de la edad, y luego ya pagas los partidos. Así que pequeña subida, pero que esperemos que luego en el abono, en los partidos no se pasen. En este abono no entraría el partido del que ya se sabe horario, ese Rayo Atlético de Madrid, por ser el Atleti visitante. Ya conocemos el horario, como decimos, jornada 28, domingo 9 de abril a las 9. Creo que va a ser el cuarto o el quinto partido seguido que el Atleti va a jugar a las 9. Es una locura. Nos hemos abonado a las 9. Antes hemos tenido una temporada de 4, 6 y media, tal. Últimamente todas las 9, el del Sevilla a las 9, el de Girona a las 9, Valencia a las 9, Betis a las 9 y Rayo a las 9. Así que ya se conoce fecha y día para visitar Vallecas. Y terminamos el informativo de hoy con noticia también curiosa, interesante para los fans de Griezmann. Todos recordamos, yo creo, esta celebración de Griezmann mítica 2016-2017, el Hotline Bling, esa canción de Drake. Y Griezmann, como vemos en pantalla a la derecha, ha hecho una story en las últimas horas, bueno, haciendo una encuesta. Yo creo que se entiende que, bueno, está pensando si vuelve o no esta celebración. Y vemos la votación, todo el mundo quiere que vuelva, incluso el Atlético de Madrid en la cuenta en inglés, ha pedido a Antoine Griezmann que vuelva a esta celebración. A mí me gustaba mucho esta celebración. Sí, vamos, de la votación ha arrasado el sí, así que si mete gol el próximo día en Montilivi Griezmann, ya sabremos cuál será la celebración. Y ya que esto, que es la última noticia, también vamos, os vamos a preguntar ha sido la mejor versión de Griezmann. ¿La que vemos ahí, la del 2016-2017 o la que tiene ahora? Nos lo podéis dejar en comentarios, que yo creo que es un debate interesante, porque sí, son el mismo futbolista, pero hay que ver cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido retrasando su posición, y creo que es un debate bastante interesante. Sí, pregunta muy interesante, debate también interesante, porque, como dices, son dos Antoine Griezmann completamente distintos. Eso también va a gustos. Este es más completo, como dice ahí Barrows. El anterior, el de este de 2016, Era más 2018, era goleador, más goleador, más delantero, más definidor. rápido. Así que, bueno, os leemos en la caja de comentarios y con esto cerramos este informativo. El episodio número 37 del informativo colchonero. Hemos hablado de bastantes cosas, la equipación de este 120 aniversario, numerosos nombres que suenan para reforzar al Atlético de Madrid. Para ese lateral izquierdo, Grimaldo, Javi Galán, Milos Kerkez. Para el pivote está sonando Brozovic incluso. Veremos a ver si vuelve o no Rodrigo Riquelme. ¿Qué pasará el lunes en ese Girona Atlético de Madrid? Hemos visto también imágenes del entrenamiento. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, hoy no nos quedamos en directo, ya nos vemos el próximo, vamos, sí, el domingo con la previa y el lunes con ese análisis del Girona Atlético Madrid. Y nada, mil gracias a los que os habéis pasado, a los que nos veis en diferido. Y como siempre, Aupa Atleti. Muchas gracias por haberos pasado aquí en Twitch. Y para la gente de YouTube, podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio del informativo colchonero. ¿Qué opináis de esa camiseta especial 120 aniversario del Atlético de Madrid? ¿Qué opináis del tema Griezmann? ¿Cuál creéis que es mejor? ¿2016? ¿2022? Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.